Buenas tardes, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a este culto de oración. Vamos a empezar el culto. Vamos a dejar todo en las manos del Señor. Hemos venido para adorar al Señor. Hemos venido para orar, para atender esa carta de oración que nuestra iglesia muy diligentemente, ¿verdad? La tenemos continuamente rulando por el WhatsApp, rulando por los cultos, diferentes tiempos de oración que tenemos, los martes, los jueves. Y es un tiempo para recogernos, orar como iglesia, estar todos aquí reunidos. Empezamos recordando que tenemos que tener los teléfonos desconectados. Recuerden que eso distrae si suena, así que vamos a intentar siempre, ¿verdad? Que entremos a la iglesia a desconectar nuestros teléfonos. Vamos a empezar orando. Yo les invito a que inclinen su rostro, cierren sus ojos y vamos a dejar todo en las manos del Señor. Señor y Padre Celestial, gracias te damos por tus bondades, tus misericordias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, de todo nuestro corazón, Señor, porque estamos juntos, Señor, y agradeciéndote, Señor, primeramente, Señor, el que estemos vivos, Señor, en el que podamos respirar, el que podamos contemplar tu creación y reconocer que es tuya. Te agradecemos, Señor, la posibilidad de poder, Señor, tener trabajos, de poder tener familias, de poder tener hijos, nietos, en muchas ocasiones hasta bisnietos. Padre Celestial, somos muy dichosos y muy afortunados de todas las bendiciones y todas las maravillas que has hecho en nuestras vidas, Señor. Es por esa razón que te adoramos, pero es por esa razón también, Señor, que reconocemos que tú eres el Rey, que tú eres el dueño, que tú eres el Creador, que todo está en tu mano y que todo es tuyo, Señor. Y eso nos convierte a nosotros, Señor, en nada delante de tu presencia. Pero porque, Señor, tú nos amaste en la cruz del Calvario, porque nos amaste de tal manera que te entregaste en la cruz a morir, es que no somos cualquier nada, sino que somos esa creación especial. Somos tu mejor creación. Somos tus hijos, porque hemos venido en arrepentimiento y fe delante de tu presencia, arrepentidos, entregando nuestras vidas, entregándonos como ofrenda agradable delante de ti, Señor, obedeciendo tu palabra, siguiéndote, sirviéndote, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y venimos pensando, Señor, en todo esto y entendiendo que debemos clamar a ti, Señor, en nuestros problemas, en nuestras enfermedades, en todas nuestras necesidades, en todas nuestras dificultades, en todas nuestras tribulaciones, en todo, absolutamente en todo, porque tú tienes el control de cada una de las cosas, Señor, que ocurren en nuestras vidas. Tú permites a veces la enfermedad, tú permites a veces el que nos falte el empleo, muchas veces porque quieres probar nuestra fe, otras veces, Señor, porque quieres enseñarnos, exhortarnos, que cambiemos de rumbo en muchas ocasiones también, Padre Celestial. Tú muchas veces no permites cosas en nuestras vidas para que no nos alejemos de ti. Y por eso te damos gracias, Señor. Padre Celestial, queremos orar, queremos cantar, queremos escuchar tu palabra. Y lo más importante, Señor, queremos adorarte, que es todo lo que hemos venido a hacer en este lugar. En tu nombre, Señor, queremos dejar la carta de oración, las alabanzas, tu palabra, y disfrutar de este tiempo los hermanos juntos orando. Gracias te damos por todo, Señor. Cuídanos y protégenos en todo este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Salmo 111, la Reina Valera lo titula Dios cuida de su pueblo. Y empieza de esta manera. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos las que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Amén. Y así, leyendo un poquito del Salmo 111, vamos a empezar este tiempo de alabanza, así que yo les invito que se pongan de pie y que juntos alabemos al que es el Rey de toda la tierra, al Rey
a nuestro Señor Jesús. Tú eres el Rey de la tierra. Tú, el Creador, eres Señor de mi vida. Nuestra alabanza y adoración es para ti en esta canción. Eres el Rey, aleluya. Tú eres el Alfa, eres la Omega, el principio y fin. Jesús, único Rey, único digno de alabanza aquí. Exaltado por siempre serás, por toda la eternidad. Cantamos aleluya, aleluya al Rey. Canta aleluya, 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 nuestro Rey. Canta aleluya, 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 porque eres fiel. Exaltado por siempre serás, por toda la eternidad. Cantamos aleluya, aleluya al Rey. Canta aleluya, 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 nuestro Rey. Canta aleluya, 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 porque eres fiel. Exaltado por siempre serás, por toda la eternidad. Cantamos aleluya, aleluya al Rey, al Rey, al Rey. Amén. Cantamos aleluya al Rey porque Él es el Rey. Así de simple, así de sencillo, así de fácil, no hay que complicarlo. Él es el dueño, el Señor. Y Él nos ha llamado a que miremos a sus ojos y le sigamos, así como este coro que habla acerca de que dejemos todo atrás y sigamos al Señor. Él ha venido a la orilla y nos ha venido a buscar. Es nuestro deber seguirle. Sigámosle con paso firme. Cantamos al Señor. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de otros que esperan, amor que quiere seguir amando, Señor.
sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, mi trabajo que a otros descansa, tan solo males y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú que has venido a mi vida, que has salvado mi alma perdida. Solo quiero entregarte mi vida, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, me has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Amén. Podemos sentarnos. Señor y Padre Celestial, queremos, Señor, dejar en la arena todo lo que tenemos, Señor. Padre Celestial, queremos seguirte. Padre Celestial, queremos escucharte. Y cuando nos imaginamos, Señor, ese momento en el que tú nos miras y nos sonríes y nos llamas, no se nos ocurre otra cosa mejor que seguirte. Por eso, Señor, en esta tarde queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra, queremos seguirte, Señor, y buscar junto contigo, Señor, otro mar, como dice la canción, Padre Celestial. Queremos buscar otra vida, una vida contigo, Señor, una vida que te agrade, una vida que te sirva, una vida, Padre Celestial, no perfecta, porque no podremos, pero sí, Señor, entregada a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a entregarnos completamente a ti cada día más. Gracias, Señor, por este tiempo ahora, Señor, que vamos a ser enseñados por ti, Señor, a través de tu siervo, Padre Celestial. Que sea un tiempo también, Señor, en el que podamos no solamente mirar las letras de nuestra Biblia, sino que en cada letra, en cada enseñanza, en cada frase, podamos ver tus ojos que nos miran sonriendo y que nos dicen, sígueme. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a tener este segundo tiempo aquí en la iglesia con el estudio bíblico.
Dios mediante, creo que hoy ya culminamos una serie que habíamos propuesto como pastor y anciano, consejo de la iglesia, sobre las cartas del apóstol Pablo, mirando, leyendo y enseñando el género epistolar. La mayor parte del tipo de literatura que nos encontramos en el Nuevo Testamento es género epistolar, es decir, cartas, cada una de ellas con diferentes autores por grupos, ¿no? La mayoría de ellas del apóstol Pablo, el apóstol Juan también tiene 3 cartas, el apóstol Pedro 2, está la carta de Santiago, que es la que está enseñando nuestro hermano Jesús. Está también la carta a los hebreos, de autor anónimo, y también está la carta de otro hermano en la carne, entre comillas, ¿no? O sea, hijo de María y de José, Judas. Tanto Santiago como Judas son hermanos de nuestro Señor Jesucristo, la familia de José y María, ¿vale? Son así a rasgos de memoria y generales, lo que conforma el género epistolar. Y dentro del género de epistolar y el género de las cartas del apóstol Pablo, también estábamos ya en la última fase mirando las cartas pastorales. El apóstol escribiendo a Tito y a Timoteo en su primera y segunda carta de Timoteo. Ya hoy, ahora, nos encontramos entonces en el último capítulo, hemos llegado al capítulo 4. Este capítulo, esta segunda carta, veíamos que compuesta de 4 capítulos, básicamente aquí lo que ya el apóstol Pablo hace es recurrir, o sea, apela a una serie de recursos, 4 recursos, y así se dividen los capítulos. El primer capítulo, él recurre a lo pastoral, para darnos ahí unas instrucciones al apóstol Timoteo, a las iglesias del tiempo y también a las siguientes generaciones, porque como vemos en en esta misma carta, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. En el segundo capítulo, él apela, es decir, recurre a la apelación profética, y en el tercer capítulo, él recurre a una apelación práctica. Ya en el último capítulo, lo que hace, registrando como el mensaje final de lo que es, muchas de las cartas las dictaba y las escribían, tenía unos digamos así, secretarios muy allegados a él, hermanos en la fe, por supuesto, de la iglesia y del equipo misionero, que le escribían las cartas, pero se dice que sobre todo esta última carta fue hecha de su puño y letra, es decir, me imagino que en ese tiempo era pluma y tinta, ¿no? Pero llamémoslo de su puño y letra. Y poco después se dice que de dictar estas palabras, él entrega su vida a Cristo. Podríamos decir lo ejecutan, pero realmente el Señor ya dijo, ahora es el tiempo, esta es la hora, y realmente él entrega su vida a Cristo, cuando sabemos que realmente él ya es ejecutado por el emperador del tiempo y recurre a una apelación muy personal e intensa, sobre todo insta a su joven discípulo a la fidelidad al Señor y también fidelidad a él como su maestro, como su tutor, ¿vale? Y en este capítulo, dentro de esa instancia, ese recurrir a lo personal, él le hace 2 encargos al apóstol y a la vez se catalogan como advertencias a las que cada creyente debe prestar muchísima atención. Además de la conclusión literaria, recuerdan el género literario, en esta última sección, porque digamos lo que se compone de tres partes, ¿sí? Los 2 encargos, que son predica la palabra, que va del 1 al 4, el segundo encargo es cumple tu ministerio, que va del 5 al 8, y una
segunda parte que ya no es encargo ni advertencia, sino más bien refleja, muestra la soledad de Pablo. Y esto es mirado a través de los estudios como la soledad del líder y del líder cristiano. Y vamos a mirar allí cómo él ya casi que, digámoslo, se saca ese corazón, aparte de que siempre se lo sacaba, pero especialmente aquí, en esta última parte, vemos algo muy íntimo y algo muy, muy, muy revelador de esa parte personal del apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Hay que recordar eso, ¿vale? Pablo recuerda el contexto, ¿vale? Aun cuando pasó muchas veces por mucha cantidad de adversidades, el libro de los Hechos y las mismas cartas relatan muchas de ellas, y sobre todo en la cárcel estuvo en varias ocasiones, pero ya en esta parte está guardando ya un juicio, y aquí la cárcel ya es diferente para él, y está esperando, digámoslo así, como la muerte cierta, certera, ¿vale? Anhela, por lo tanto, también ver a su hijo, él lo llama su hijo espiritual, Timoteo, y le anima a que tome el relevo, ¿vale? Que es lo que también se nos anima a nosotros para que cuando lo hemos tomado, también nos preparemos y también vivamos para entregar el relevo, porque así, digámoslo, vive, se mueve el rebaño hasta cuando el Señor venga por la iglesia. Y entonces nos muestra un Pablo que se ve rodeado, como lo veíamos incluso en el capítulo anterior, donde lo manifiesta ya casi que exactamente de mucha apostasía y de una aparente, porque hay que llamarlo así, aparente derrota. Y yo también me atrevería a entrecomillar una aparente soledad, porque él incluso casi que como que llora, hablándolo así, pero como un hombre de Dios, llora por su soledad, digámoslo así. Y aun cuando él en muchas ocasiones anhela pasar a la presencia del Señor, ¿vale? Dirá uno, pero ¿cómo va a llorar un hombre que anhela irse con el Señor? Sí, y por el contrario, si está sufriendo tanto, lo que quiere es, dice, venga, termina rápido ya este martirio y me voy. Pero es como él mismo lo decía, como teniendo, no en el mundo, sino el corazón en el cielo, pero a la vez en la iglesia. Porque él sabe que aun cuando su alma, su espíritu estará en el paraíso y esperará ya su cuerpo completamente hasta el día de la redención, el día del Señor perfecto, sabe que todavía la iglesia no ha sido llevada. De su corazón se queda allí por esa iglesia en la cual él es uno de los artífices. Recuerda en la primera carta de Timoteo, él manifestando esta situación, él hablaba no de una totalidad, sino hablaba de algunos, ¿no? Ese alguno de la primera carta ya para esta segunda carta se había convertido en todos. Vale, aquí leemos, por ejemplo, en el primer capítulo, en el versículo 15, me abandonaron todos. Es donde yo digo que el apóstol, como un hombre de Dios, llora, le llora a su Dios, se abraza de sus, no digo amigos, los que son más que amigos, se abraza de sus hermanos, de los pocos que le quedarán. Y sin embargo, él dice aquí, en este capítulo, en el versículo 16, estoy hablando del capítulo 4, dice, todos me desampararon. Y él no dice algunos, él dice todos. Y uno podrá decir, pero Pablo no estará exagerando Pablo, porque luego en la parte final de la carta estamos viendo que menciona a Lucas, le dice a Timoteo que me tráeme a Marcos, y luego saluda a 4, entonces uno dice, algunos hay. Y en eso yo quisiera también llamar la atención ya en la aplicación a mirar no solamente a través de la soledad del líder, sino la soledad del remanente fiel, como por ejemplo en un día como hoy, ¿vale? Porque a veces como hombres, que yo digo, no llorar por quejicas, sino como hombres de Dios lloramos, es decir, sentimos pena por la soledad y el vacío, ¿vale? Era lo mismo en cierto sentido que estaba sintiendo el apóstol Pablo.
las iglesias se alejaban de la fe. Y Pablo insta al joven Timoteo a que fuera fiel a su llamado y a que cumpliera con su ministerio porque estaba siendo muy atacado, más que tentado, yo diría atacado y perseguido porque estaba enfrentando contra una cantidad de gente muy hostil e incluso infiltrado, porque yo no llamaría a los verdaderos hermanos, sino a muchos infiltrados que el apóstol Pablo incluso los denuncia, llamándolos falsos apóstoles, es decir, la falsa iglesia metida dentro de la iglesia. ¿Vale? Y uno podría preguntarse, pero ¿cómo Dios permite esto? ¿Acaso no es el Señor de la iglesia que fue? Porque se nos olvida que el Señor también nos ha dicho una palabra muy, muy exhortativa, hablándonos de el trigo y la cizaña, ¿no? O sea, todavía no es el tiempo de la poda, ¿vale? Permitámoslo, permítelo. El Señor en su soberanía sabe por qué. Miramos hoy entonces la situación de la mayoría de iglesias por todo el mundo a través de la situación de la iglesia primitiva. Miramos también nuestra iglesia local, por supuesto, e incluso si nos podemos examinar constructivamente, es decir, edificándonos, podríamos decir, y aquí ya preguntaríamos, o sea, ¿cómo estamos a la luz de la situación de esta carta de Timoteo nosotros como iglesia local? Solamente lo dejo como punto reflexivo para que lo llevemos en nuestros devocionales, en nuestros tiempos de oración íntimos. ¿Vale? Pero también es una invitación a mirar, nombrar, recordar, etcétera, a los que nos acompañamos, como Él los nombra. Igual nosotros, al hablar de la soledad del líder, la soledad de la iglesia local, para que no caigamos como en una derrota, sino mirando el remanente, la manada pequeña, a nombrarlos en los devocionales. Pero, por ejemplo, como para hacer un ejercicio sin despreciar a los que no hayan podido venir hoy, porque de pronto dentro de 8 días hay otros hermanos, o la semana pasada fueron otros, pero para hacer un ejercicio en el día de hoy, así como Pablo nombra a Lucas, nombra a Lino, a Claudia, estoy citando un poquito de memoria los nombres, pero ahora vamos a leer la carta. Podremos decir a que hagamos una invitación a mirar, nombrar a Deji, mi madre, mi padre, Abay, Leonor, Israel, Mariana, Julio, Gabriel, Jesús, Nora, Elkin, Alex. Así hacía el apóstol Pablo en la soledad. No estaremos en la cárcel como él, porque recuerden que su soledad fue estando en una cárcel y en una dura cárcel. Bien, pues vamos a leerlo. Abramos nuestras Biblias en la segunda carta de Timoteo. Vamos a ir hasta el capítulo 4 y leemos allí la palabra del Señor. Vamos a leerlo de acuerdo a los pasajes en que están puestos. Vamos a leerlo los primeros cuatro versículos, ¿no? Que sería el primer encargo que nos habla de predica la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 4, y recuérdalo que venimos de una parte donde se le está dando una relevancia e importancia a la Biblia, a la escritura, a ese recurso práctico, o sea, pero muy apegados a la palabra del Señor. Y entonces, con todo eso que ya le está diciendo desde el capítulo 3, y especialmente en la parte final, empieza así a hablarle y le dice entonces, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Sería, digámoslo así, el primer pasaje, lo que nos habla.
el primer encargo, o sea, que prediques la palabra. Y a nosotros también se nos ha dado, cuando tomamos el testigo, tomamos este encargo también. O sea, predicar la palabra. Y en el orden. Para eso también, en su tiempo, lo fuimos enseñando a través de las cartas. Porque la palabra del Señor, inspirada por Él, es útil para enseñar. Pues predicas la palabra. La predicamos enseñándola. Pablo cierra el capítulo anterior entonces exhortando a Timoteo a continuar con la palabra en su vida personal. Ahora le exhorta a llevar esa palabra a otros. Ese es el encargo. Entonces, para poder predicar la palabra en el orden de nuestro Dios, porque Dios es un Dios de orden, lo primero que tenemos que hacer es saberla recibir, es decir, dejarnos enseñar y prepararnos también para ella, y no solamente leerla, sino escudriñarla. Y por ello la insistencia en todos los espacios de la iglesia y en todos los contextos de la iglesia en que esa palabra se nos transmite a través de la enseñanza. Aquí yo les hago una petición que irá dentro de la oración. Oremos mucho por la reactivación de los ministerios de enseñanza que se reactivan en el periodo escolar 2022-2023, escuela dominical, niños, jóvenes, no solamente en la escuela dominical, sino también sus tiempos, escuela de adultos, que de momento la tendremos los días jueves en el estudio bíblico, reunión de mujeres, reunión de hombres, etcétera, y muchos otros espacios más que hay. Porque como dice Warren Wiersbe, tan importante era la predicación de la palabra para Pablo y para el ministerio de la iglesia, que el apóstol Pablo le hace ese encargo a Timoteo y se lo hace diciéndole, persiste en predicar la palabra, persiste es persevera, preocúpate también, sé diligente, persiste es ser diligente también, persiste es actúa, y actúa aún en contra de todas las adversidades. De ahí el pedido del pastor, de poder dedicarse de lleno a la palabra y a la oración, y no solo del pastor, sino del consejo de la iglesia. Por eso, en los otros ministerios de servicio, es nuestro interés y es bíblico de que otros hermanos que tienen otros dones, porque no todos fueron llamados a ser pastores, maestros, sino que otros sirven en diferentes áreas y las podemos ver al mirar la iglesia. Entonces, por eso es que a veces decimos que no todo siempre lo haga el pastor, no porque se nos vayan a caer los anillos por hacerlo, no se trata de eso, sino porque como está allí, por ejemplo, incluso como pastor y anciano, queremos, deseamos, amamos dedicarnos de lleno a la palabra y a la oración. Y porque esto demanda tiempo. Demanda tiempo, la verdad que sí. Porque es una cosa también muy seria, irreverente, tiene mucha reverencia. Y sobre todo seria porque nos preocupa prepararnos bien, porque la vamos a entregar a otros hermanos, que pueden ser bebés espirituales, que pueden ser tales y tales y tales y tales. Predicar la palabra del verso 2 implica conocer la palabra. Implica denilearla correctamente y hacerla comprensible. Porque algunas, como manifiesta incluso el apóstol Pedro en una de sus cartas hablando de Pablo, algunas porciones de la palabra y algunos libros incluso son a veces muy difíciles de comprender. Algunas veces por las traducciones. La Biblia es perfecta, pero las traducciones no tienen su perfección. Incluso también con ello, que la palabra sea aplicable a nuestras vidas y a las vidas de los hermanos. Y como responsables de la palabra en la iglesia local, debemos entonces también, como está allí, reprender, redarguir, porque así lo está diciendo el versículo 2, exhortar, pero asimismo equilibrar nuestras palabras con la palabra, valga la redundancia en este juego de palabra, también para animar, consolar y fortalecer
Vuelvo y repito, por supuesto, con la palabra inspirada de nuestro Dios. Muy posiblemente estemos viendo y viviendo esa profecía del capítulo anterior que nos hablaba de un tiempo cuando en su casi totalidad o generalidad la gente rechazaría de plano la verdad de la palabra de Dios. Eso lo estamos viendo hoy en día. Estamos viendo esta realidad frente a nuestros ojos. Iba a decir nuestras narices, corrijo, nuestros ojos. Bueno, frente a nuestros ojos, de verdad que sí. Cuando miramos estamos viendo esto. ¿Vale? La están fragmentando, incluso la seleccionan, lo que quieren creer de ella para sus propios intereses, sus propias formas y sus propias maneras de vivir la vida, incluso escogiendo de esa manera para adaptarla con base a sus deseos y conveniencias personales. Las redes hoy en día nos están mostrando también este mundo, este mundillo, porque ahí también mayormente se coge la palabra del Señor, pero muy mal, pocas. Ahí también hay una manada pequeña, ahí también hay una iglesia en la soledad. Aún los supuestos creyentes de la era moderna, mirándonos hoy en día, abrazarán y seguirán la falsa doctrina en una apariencia de espiritualidad, siguiendo y escuchando a maestros impíos, como lo llama la Biblia. Eso lo está diciendo allí hace 2020 años, pongámosle aproximadamente, el mirar hacia atrás, el calendario, el apóstol, la iglesia primitiva, es decir, el Señor mismo por medio de su palabra. Maestros que predicarán lo que sus oyentes quieren escuchar, incluso como lo hicieron en tiempos de Pablo. Ellos perseguirán de una manera muy religiosamente moderna a los verdaderos creyentes. No seas anticuado. La palabra se tiene que modernizar, la palabra se actualiza así, se predica así. No digas pecado, no exhortes, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, debemos mantenernos firmes en la verdad de la palabra de Dios, sabiendo que no vamos a rendirles cuentas a ellos, es decir, ni al mundo, ni a la falsa religión que está queriéndose meter o metidas en el contexto de otras iglesias, porque como dice el versículo 1, ¿a quién le rendiremos cuentas? A Dios, el verdadero juez, nosotros como creyentes. Debemos entonces ser firmes en la palabra del Señor. Nosotros respondemos esa de nuestro Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos, dice el versículo 1. Realmente creo que estamos viviendo y viendo eso. El segundo encargo es cumple con tu ministerio, es decir, hazlo, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, porque lo estamos llevando a lo que está viviendo el apóstol Pablo. Y sabemos cómo fue el cueste lo que cueste para la iglesia primitiva. ¿Vale? Vamos a leerlo, versículos del 5 al 8, el segundo encargo, es decir, la segunda parte en que se divide el capítulo, el segundo pasaje. Pero tú, recuerda que yo les decía, cuando encontremos un cambio en la forma de que nos está escribiendo, pero tú, aquí ya no va a hablar de otra situación dentro de el contexto de toda la situación, pero tú, sé sobrio en todo. O sea, si nos está diciendo predica la palabra, primero con sobriedad y en todo. Luego viene algo que no nos gusta mucho. Soporta las aflicciones. Dos maneras. La tercera manera, haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio.
Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Vale, por eso es que él nos revela aquí, y los estudiosos dicen, ya iban a ejecutarlo. Él mismo lo dijo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es decir, yo creo que esto es muy claro allí, sobre todo, en el cumple tu ministerio. Es decir, Pablo estaba a punto de terminar su carrera, estaba entregando el testigo a su joven pastor, su alumno, su hijo, sabiendo que por supuesto a Timoteo le quedaba toda una carrera por delante. Situémonos nosotros hoy en día. Nosotros, aun cuando hemos tomado el relevo, nos queda toda una carrera por delante también. Hasta cuando Cristo venga. Es decir, no podemos escudarnos en que porque estamos diciendo que estamos viendo, ya viviendo eso que, no, pues mejor quedémonos quietos, esperemos, el Señor ya va a venir pasado mañana, no importa que pasen 50 años, ya, no, tampoco nos quiere así en esa forma de llevar, cumple tu ministerio. Cumple significa dar cumplimiento, es decir, lograr el propósito. Y empieza luego ya, aquí ya no son encargos, lo que se llama la soledad del líder. Versículos del 9 al 22. Procura venir pronto a verme. Esto ya es muy personal. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas, así está hablando Pablo, está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos, hace una distinción. Dice los libros, pero dice mayormente algunas traducciones, dice trae los libros, pero pon mucho cuidado también en que en esos libros vengan los pergaminos. Ven la traducción porque muchos dirían, bueno, trae los libros, bueno, si no alcanzo a traer los libros, pues bueno, le llevo los pergaminos. No, trae los libros, pero vigila mucho los pergaminos, es decir, las Sagradas Escrituras. Pero le está diciendo que le lleve los libros, las Sagradas Escrituras, posiblemente la Biblia, como la tenían ellos, el Antiguo Testamento, más las cartas que él habría escrito, porque tal vez algunas copias tendría o todas las tendría. Aquí estamos hablando de posiblemente. Alejandro el herrero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. No está diciendo si él es hermano en la fe. Alejandro el herrero. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les seas tomado esto en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Y así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ciertas circunstancias generan soledad. Pablo soportó en soledad la cárcel. César, por mucho que tenga Edita, en determinado momento Edita no puede estar las 24 horas con él y soporta una soledad. José de Mari Carmen, por mucho que Mari Carmen intentara quedarse, es decir, en determinados momentos vamos a estar solos, pero no estaremos solos. Porque ¿quién ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo?
el Señor Jesús. Varias veces en la cárcel con anterioridad, Pablo había soportado situaciones difíciles, pero en esta soportó la soledad de una manera tal, esta sería distinta. Lo sacarían para ejecutarlo, ya lo hemos visto. En los últimos meses de su vida, el Señor le dio a él un gran testimonio para que sirva a nosotros como ejemplo de los muchos consejos de lo que a través de su vida nosotros podemos hacer durante esos tiempos de intensa soledad. Y cuando digo nosotros, como iglesia local. Porque también la iglesia local sufre de soledad. Porque nosotros somos la iglesia. Y esos consejos pasan, si lo miramos así al verlo a él, primero, por reconocer la presencia de Dios. Él la reconoce. Aun cuando llora como un hombre de Dios, pero reconoce la presencia del Señor. Él sabe y siente que Dios está de nuestro lado en esas circunstancias de soledad del verso 17. Pablo no podía cambiar su situación porque ya me van a ejecutar. Él no dijo, yo sé que tú haces una cantidad de cosas terremotos y me vas a sacar ahora. Podía haberlo hecho el Señor, pero Pablo sabía que no podía allí en ese momento ya cambiar su situación en aquella celda vacía y húmeda. Pero de lo que sí se acordó es que Dios estaba con él. Y eso es lo que también tiene que sentir la iglesia local. Segundo, recordó también que Dios es fiel cuando traemos a la memoria cómo nos ha fortalecido ayer, anteayer, en el pasado. Y eso lo estaba recordando también él. ¿Cuánto no recordaría, como cuando hemos cantado Pablo y Silas estaban en la cárcel, lo de Hechos 16, lo del naufragio, lo de otras cárceles? Eso lo fortaleció. Recordar que Dios es fiel. Y por eso cada vez, como dijo el Señor Jesús, que tomamos de los símbolos de la mesa, recordamos su fidelidad. La fidelidad del Señor. Tercero, acordarnos que en toda circunstancia tenemos el privilegio de cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Cumple tu ministerio. Y él pudo decir, en medio de la soledad, he acabado la carrera. He peleado la batalla. Es decir, acordarnos de que en toda circunstancia tenemos el privilegio de servirle, nos ayuda a saber siempre que nosotros formamos parte o somos parte del plan de Dios. Somos el pueblo de Dios, como está escrito ahí en, creo que es Primera de Pedro, capítulo 2, cuando dice somos real sacerdocio, capítulo 2, versículo 9, si no me equivoco, de primera o en segunda pregunta. Cuarto, que nunca falte a nuestro lado la Biblia. ¿Por qué le dijo él? Tráeme los libros. Pon mucho cuidado en traerme los pergaminos. Que nunca falte la Biblia. Siempre a tu lado, como en el verso 13. Siempre a su lado para Pablo. Estos pergaminos, estos documentos de inmenso valor, porque eran las Sagradas Escrituras. En la soledad y el aislamiento, que siempre tengamos hambre por la palabra de Dios, porque ella nos dará consuelo. Los pergaminos serían sus ejemplares de las Escrituras del Antiguo Testamento y sus cartas redactadas por él posiblemente. Mientras esperaba a que se celebrara ese juicio, Pablo dedicaba tiempo al estudio de la palabra. Quinto, finalmente,
Aún en su soledad, Pablo tuvo, aunque fuera, una compañía. Porque cuando dice solo Lucas, una compañía. Pero ni siquiera fue una, la del verso 11, Lucas. Porque Pablo también insta a Timoteo a que trajera a Marcos. Sí, el del gran conflicto, en Hechos 15, el mismo. Este pasaje es muy precioso, tanto el del gran conflicto como el de al encontrarnos aquí, es decir, conflicto resuelto. E incluso se mencionó a 4 personas más, Eubulo, Pudente, Lino y Claudio, porque así dice la palabra del Señor. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo, Erasto, que quedó en Corinto, y a Trófimo de Mileto, enfermo, procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, a Timoteo, y Pudente también, y Lino, Claudia, incluso y todos los demás hermanos. Es que no estaba solo, no estaba solo. Sin embargo, lo entendemos. A Pablo cuando dice, todos me han, sí que lo entendemos. Y en el fondo, en el sentido de cuando miramos la soledad de la iglesia local, esto nos reconforta, ¿verdad? Porque si nos dejamos apachurrar, digo así, utilizo esta palabra, no sé si me la entenderán, cuando yo sé que pronto alguien me entiende aquí, y no los demás hermanos tampoco, no crean, sino que cuando vamos a los devocionales, pero como responsables de la iglesia y estamos orando por la iglesia, Señor, pero hay tan pocos que están en tal día, sí, sé que están enfermos, y a veces oramos y decimos, pero Señor, cuando estén todos aliviados y cuando les hayas conseguido un mejor trabajo, y aún así vas a traer a los que están fríos, y uno cuenta los nombres, los tenemos por lista, y pero como no es así, pero sí que nos debe sostener los nombres, porque sabemos de lo que hay en cada uno de ellos. Es muy precioso. Por eso en la soledad no dejes de congregarte. Estas 4 personas representan la manada pequeña del rebaño, es decir, la iglesia local. En momentos de soledad, angustia o tribulación, asiste más a la iglesia. No contribuyamos. Estoy hecho polvo, el enemigo tengo una cantidad, he metido la pata, ahora que voy a congregar. No, cámbiale el chip al asunto. Estoy hecho polvo, he metido la pata, pero debo de ir a la iglesia, necesito ir a la iglesia. Siento pasión por ir a la iglesia a pesar de que no, como que no tenga las condiciones. Porque allí es mi vida, allí es mi respirar, allí lo es todo. Y no por ser religioso, sino porque es la iglesia y la iglesia del Señor y yo soy miembro de la iglesia. Encontramos a Lucas por primera vez en Hechos 16:10. Yo cuando leí así en el estudio y lo leí, Hechos 16, pero no veo a Lucas. Luego, pero claro, sí, cuando él se está expresando, él escribió el libro de los Hechos. Pero cuando yo leí Hechos 16, pero no veo a Lucas, ese Wilber se ha equivocado. Luego, no, sí, porque él escribió, el que está escribiendo el libro de los Hechos, hace referencia al mismo allí, aun cuando no se menciona allí. Y fue en tal punto que se unió al grupo de Pablo. Lucas era un gentil médico y fue el autor del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Referencias en Colosenses 4:14, Filemón 24, se menciona a Lucas, y aun cuando también se menciona a Demas, está este contraste, porque es claro el contraste. Demas fue infiel, en tanto que Lucas fue fiel a Cristo y a Pablo. Lucas fue elegido por Dios, un médico que estaba en capacidad de ocuparse de curar las heridas físicas y la salud de Pablo. Pablo lo dijo, mi médico, pero también se convirtió en ese compañero de viaje, como un misionero al lado del apóstol. En Hechos 15:37, Pablo había rechazado a Juan Marcos, pero ahora lo acepta. Marcos había demostrado con Bernabé ser digno del ministerio y escribió uno de los evangelios. La historia de la iglesia es preciosa. Pablo estaba dispuesto a olvidar y a perdonar, entre comillas, así lo está diciendo Warren Wiersbe. Y termina diciendo Warren Wiersbe en su estudio, característica de un gran hombre y un hombre de Dios.
La palabra útil del verso 11 es la misma que se usa en 2 de Timoteo 2:21. Marcos demostró ser útil, ser adecuado para que el Señor lo usara y para que el apóstol lo usara. Cuando Pablo tuvo que comparecer ante el tribunal romano y recibir una sentencia de muerte, estaba completamente solo, es verdad. Nadie lo defendió ni apoyó. Y eso no quiere decir que fue abandonado, aun cuando él dice todos me desampararon, con sus razones. Porque es muy posible que era muy riesgoso para cualquier persona a su lado estar con Pablo, ya que también hubiera sido sometido a juicio. Pero realmente lo que estaba experimentando Pablo era esa soledad porque extrañaba el amor y el ánimo de sus hermanos en la fe. Cuando muchas veces decimos, es que nos hacen falta, ¿no? No porque estemos cogiendo una lista, sino porque en verdad nos hacen falta. Lo que pasa es que a veces no lo sabemos expresar y a veces somos torpes en expresarlo y a veces nos sale el liderazgo en la iglesia, pero más que eso es porque queremos vernos aquí, queremos verlos aquí. Es eso. Por eso es la cafetería. Queremos vernos aquí porque no tenemos la oportunidad todos los días de vernos. Y sin embargo, a veces somos egoístas, nos negamos a que nos vean los hermanos y a compartir con los hermanos. Extrañaba el amor y el ánimo de sus hermanos en la fe. Volvemos otra vez a situarnos ya para terminar en la cárcel, allí en el capítulo final. El hecho es que algunas veces el Señor quitará todas las personas y todas las cosas de las cuales dependemos para enseñarnos a confiar totalmente en Él. ¿Acaso Él no fue abandonado en la cruz del Calvario? Incluso dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Por eso dice Hebreos 4, recurramos a Él, quien en verdad como hombre, 100% hombre y 100% Dios, todo lo sufrió sin cometer pecado. Por eso podemos recurrir al Señor Jesús, que es lo que vamos a hacer ahora en el tiempo de la oración. Aprendemos que cuando todo lo demás falla, el Señor permanecerá fiel y firme a nuestro lado. Eso no lo quita nadie. ¿Vale? Cuando nos sentimos totalmente extenuados, Él nos dará las fuerzas. Cuando aparentemente el fracaso, y lo quiero entrecomillar, aparentemente el fracaso, parece inevitable, Él interviene y nos ayuda a terminar lo que nos asignó a hacer. La obra del Señor nunca ha quedado inconclusa. Moriremos los hombres, pero nosotros aún como hombres no vamos inconclusos a Él. Él nos coge, Él nos lleva a su presencia y Él dice que hará en nosotros la obra perfecta en su día y en su tiempo. Sin importar la situación por la que estemos atravesando ni cuán profundo sea el dolor, siempre podemos apoyarnos en el Señor. Verso 17. Como para clavarlo allí en los cuadernos del devocional y tenerlo. Verso 22 culmina diciendo, la gracia sea con vosotros, dice Pablo. Aún ya para ser decapitado, el Señor lo levanta para que llegue a decir, nos da unos buenos deseos. La gracia sea con vosotros, dice Pablo, y cierra su parte en los escritos del Nuevo Testamento. Wiersbe dice que gracia era la palabra clave en el ministerio del apóstol Pablo. Dios permita, Dios quiera, que también esta palabra, gracia, sea clave en nuestras vidas para que la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife se alimente con esta gracia del versículo 22. Mis hermanos, así termina entonces el género epistolar del apóstol Pablo, 13 cartas. Así termina entonces, mis hermanos, sobre todo en ese género epistolar, en las cartas pastorales. Que el Señor les bendiga. Invito a Jesús, cantamos al Señor y luego entramos en un tiempo precioso de oración. Amén.
hermanos, vamos a cantar esta canción antes de entrar a este tiempo precioso de oración, dándole gracias al Señor, porque estábamos cansados del camino, sedientos de Él, y Él nos alimentó con su palabra en esta tarde. Le damos la gloria a Él y se lo cantamos, y luego entramos en este tiempo precioso de oración. Amén. Nos ponemos de pie y cantamos al Señor. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado y vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado y vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado y vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado y vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Amén. Podemos sentarnos. Y como decíamos, hermanos, vamos a entrar en este tiempo precioso de oración. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero dice un capítulo anterior, en el capítulo 6, versículo 5, que cuando oremos no seamos como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. El Señor Jesucristo nos dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, orando con corazones sinceros, entregados al Señor, adorándole solo a Él, vamos a entrar en esta primera pantalla, donde, como dice ahí, precisamente nos unimos en oración para orar por César, que sigue todavía en la planta COVID. Ya le han hecho la biopsia y ahora estamos orando para que el Señor en esos resultados sea favorable y pueda operarle de su intestino para que pueda encontrarse mejor y venir con sus hermanos a adorar a su Señor en la iglesia.
Oramos para que el Señor haga su voluntad buena, agradable y perfecta. Al igual que nos juntamos, nos unimos para orar por nuestros familiares y amigos que sufren de problemas emocionales. Todos conocemos este motivo de oración, ya se ha vuelto un motivo exactamente recurrente. Y son personas que sufren de depresión, de ansiedad, de enfermedades mentales, como, ¿verdad? Siempre decimos, hay muchos que conocemos, otros que no, pero el Señor los conoce a todos y Él conoce por nombre y apellido cada uno de ellos. Oramos por estos hermanos, por estas personas. Nuestra hermana de ella aquí presente nos pedía, lo escuchábamos por el audio, por el mensaje que nuestro pastor nos compartía por WhatsApp. Pide por Angie, sus padres, su padre, el abuelo, ya está sedado, posiblemente nada más por hacer por él ante ese cáncer terminal. Estamos orando para que el Señor haga un milagro en la vida de él y también para que se haga su voluntad, pero sobre todo que pueda partir con él. Amén. Partir con nuestro Señor. La salvación de familiares y esposos de hermanas que son inconversos, y oramos todavía por la salud de Tamara, que sigue afectada por sus problemas con la insulina. Así que vamos a elevar un primer tiempo de oración con esta pantalla. Yo le voy a pedir a mi hermana Nora que sea la encargada, la primera en orar, y vamos a orar por esta pantalla y le damos las gracias al Señor por ello. Amén. Oramos. Padre Celestial, Señor amado, queremos, Señor, darte las gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos regalas, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque podemos estar juntos, Señor, como tus hijos, Señor, adorándote, Señor, exaltándote, Señor, alabando, Señor, tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por nuestra iglesia, Señor. Y seguimos pidiendo por ella, Señor, para que tú, Señor, siempre estés en medio de nosotros, Señor, para que tú, Señor, como cabeza, Señor, de nuestra iglesia, nos ayudes, Señor, a seguir firmes, Señor, y adelante, Señor, como tú quieres, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe, Señor, siempre, Señor, esté firme, Señor, y podamos, Señor, seguirte, Señor, podamos seguir, Señor, esas pisadas tuyas, Señor, y seguir siendo esos siervos, Señor, que tú quieres que seamos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a llevar tu evangelio, Señor, con amor, con sabiduría, con denuedo, Señor, así como tú, Señor, nos lo has encomendado, Señor. Levántanos, Padre Santo, danos fuerza, Señor, si no las tenemos, Señor, y anima, Señor, nuestro corazón, nuestras vidas, Señor, para que sigamos, Señor, firmes en esa carrera, Señor, que tú nos has demandado, Señor. Queremos, Padre, encomendar a ti, Señor, todos estos motivos, Padre. Tú ya los has escuchado, Señor. Seguimos pidiéndote por César, Señor, por nuestro hermano amado, Señor, en la fe. Pedimos por él, Padre, para que tú, ese Dios bueno que tenemos, ese Dios sanador, ese médico grande y misericordioso, para que tú, Señor, en tu voluntad, Señor, seas sanándolo, Padre, para que tú lo ayudes, Señor, en ese tiempo, Señor, que él ha estado allí en el hospital. Lleva muchas semanas, Padre. Queremos pedir por su vida, por su sanidad, Señor. Queremos, Señor, que se haga siempre, Señor, tu voluntad, Señor. Pero tú conoces, Señor, el amor, el cariño que le tenemos, Señor, a él, a Edita, Señor. Lo encomendamos en tus manos, Señor, para que tú, como siempre, seas, Señor, obrando, seas haciendo un milagro, Señor, en su vida, Señor. Pedimos, Señor, por esos resultados de esa biopsia, Señor, para que sean buenos, Señor, para que sean favorables, Señor, para que él pronto, Señor, sea operado, Padre, y esos dolores, Señor, sean calmados, Señor. Seguimos pidiendo también por Edita, Señor, para que tú la llenes de esa paz, Señor, que el mundo no conoce, Señor, que solo tú puedes darla, Señor. Seguimos pidiéndote por ella
para que tú la llenes, Señor, de tranquilidad en medio de esta prueba, Señor, tan difícil, Señor. Para que tú, Señor, seas llenándola de confianza, Señor. Queremos, Señor, pedirte también por sus hijos, Padre. Están lejos, Señor, para que tú seas cuidando de ellos, Señor. Para que tú los ayudes, para que ellos puedan estar pendientes de sus padres, Señor. Y para que todo, Señor, sea ordenado, Señor, orquestado a tu manera, Señor. Sabemos los planes, los deseos que tienen César y Edita con sus hijos, Señor. Encomendamos todo en tus manos, Señor. Para que siempre, Señor, se haga lo mejor en tu voluntad, Señor, y bajo tu dirección, Señor. Gracias, mi Dios, porque sabemos que tú nos estás escuchando, sabemos que tus ojos, tus oídos están atentos, Señor, a nuestro clamor, Señor. Y sabemos que esas oraciones, Señor, muy pronto, Señor, van a ser contestadas, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, porque podemos, Señor, acudir a ti, Señor. Podemos acudir a ti las 24 horas del día, Señor. Y tú estás ahí, Señor, para atendernos, Señor. Perdona, Señor, por las veces, Señor, que te fallamos, Señor. Por las veces, Señor, que no acudimos a ti, Señor, por desánimo, por lo que sea, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Reaviva, Señor, nuestro espíritu, reaviva nuestra alma, Señor. Nuestro cuerpo, Señor, que muchas veces está cansado, abatido, Señor, desconsolado. Te pedimos, Señor, que tú nos levantes, Señor. En tiempos de angustia, Señor, en tiempos de enfermedad, Señor. Seguimos pidiéndote, Señor, por nuestros familiares, nuestros amigos, conocidos, Padre Santo, que sufren de depresión, Señor, que están angustiados, Señor. Te pedimos que tú seas, Señor, controlando todo, sus mentes, Señor, que seas ordenando, Señor. Que tú, Señor, Padre Santo, seas aplacando, calmando, Señor, toda ansiedad, Señor, para que tú calmes tus corazones, Señor, para que tú estés ahí, Señor, en esos tiempos difíciles de estas personas, Señor. Pedimos, Padre, también, Señor, que ayudes a sus familias, a sus familiares, Señor. Que tú los rodees, Señor, con esas manos de protección, Señor, de amor siempre, Señor. Te pedimos, sigue pidiéndote, Señor, para que tú, Señor, estés al control como siempre lo haces, Señor. Como siempre estás, Señor, ahí, mirando, Señor, mirándonos, Señor, con esos ojos de amor, Padre. Seguimos pidiéndote, Señor, por Deji, Señor, por sus dolores, Señor. Y en esta tarde, Señor, queremos pedirte por Angie, Señor, por su abuelo, Padre, por este motivo tan triste, Señor, para que tú seas ayudando a esta persona, Señor, al abuelo de Angie, Señor, allí en estos últimos momentos, Señor. No sabemos si él te conoce, Señor, pero pedimos, Señor, desde ahora, Señor, por su salvación, Señor, para que tú, Señor, seas llevando, Señor, esas personas, esos ángeles, Señor, que le puedan hablar de ti, Señor, y él pueda, Señor, entregar su vida a ti, Señor, en arrepentimiento, Señor, y en fe, Señor. Seguimos pidiéndote, Padre, por la salvación, Señor, de nuestros familiares, Señor, por la salvación, Señor, de las hermanas, Señor, de sus esposos, Señor, esposas. Pedimos, Padre Santo, clemencia, Señor, pedimos también por su testimonio, Señor. Pedimos, Padre Santo, para que, como dice tu palabra, Señor, sabemos que ninguno va a perecer, Señor. A ti, Señor, encomendamos todo, Señor, bajo tu control, bajo tus cuidados, Señor. Te pedimos por Tamara, Señor, por su salud, Padre Santo, por su vida, por su familia, Señor. Sabemos que tú eres un Dios grande, Señor, para ti no hay nada imposible, Señor. Y por eso, Señor, y por muchas cosas, Señor, es que acudimos a ti. Porque eres nuestro Salvador, Señor, porque eres nuestra ayuda. Esa ayuda idónea, Señor, esa ayuda que no nos falla, Señor. Te damos muchas gracias por todo, Señor. Te damos muchas gracias por escucharnos, Señor. Por atendernos, Padre. Porque no estamos solos. Porque tú nos acompañas. Porque tú nos rodeas con tu amor, Señor. Gracias, bendito Dios, por todo. En el nombre hemos
orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oramos también por Marian, la prima de nuestra hermana Greisa, que sigue hospitalizada en Madrid. Seguimos orando también por los padres de nuestra hermana Leonor, para que el Señor los fortalezca tras el fallecimiento de su tío abuelo Luis. Estamos orando también, acuérdense por Auri, por su dolor en la cadera. Esto le repercute mucho a ella en su ánimo. Igualmente, Walter tiene un dolor similar también en su cadera. Estemos orando mucho por nuestros hermanos que sufren de huesos, porque la verdad que es una situación muy dolorosa y eso lógicamente afecta al ánimo. No nos olvidemos de llamarlos también. Oramos por Isabel y por Aide, también por esa espera que están, por esa decisión médica para su discapacidad. Seguimos orando por los hijos pródigos para que regresen al Señor y por la ceremonia de bendición matrimonial de Joaquín y Betinia. Recuérdenlo, el próximo domingo 30 de octubre, por la mañana a las 11, será esa ceremonia, un culto de bendición, pero también de evangelización. Recordemos que se predicará el evangelio. Oramos también por el hermano de nuestro pastor, Diego, para que le puedan operar también de su rodilla. Amén. Vamos a elevar una oración por esta pantalla y le voy a pedir a mi hermano Julio que sea el encargado de orar por esta pantalla por la cual hemos leído y luego los demás decimos amén con él. Oh Deus, acabei criando o céu e a terra, Papi. Senhor, boa promessa, Senhor, ó Deus. Dá a palavra, Senhor, ó Pai, de Salmos 91, Senhor. Nossa confiante, Senhor, ó Pai, na presença, Senhor. Vou falar aqueles que habitam, Senhor, na esconderiço do Altíssimo. Deus omnipotente está guardando, Senhor. E esse momento, Senhor, ó Pai, nós aguardado, Senhor, ó Pai, na sombra, Papi. Nós aguardado na presença, Senhor, ó Deus. Não tem na lista de Senhor, ó Deus, de irmãos, Senhor, ó Pai, que tem problemas de saúde, Senhor. E esse, Senhor, ó Pai, para boi nunca será problema, Papi. Porque nada é difícil para você, Senhor Jesus. Papai, não clama e não se clama, Senhor, ó Pai, para irmão, Senhor, ó Pai, que está no hospital, Senhor. Para irmão, Senhor, ó Pai, Jesus, que na pera, sem matrimônios, Papai. Para irmãos que na pera, bênção, Senhor, Deus, que na binda alto, Senhor, ó Pai. Deus, eu falo aqui que confia no Senhor, ó Pai. E suma Jerusalém, que montanhas à volta dele, Senhor, ó Pai, Jesus. Não está sentindo a presença na cada lugar, Senhor. Não tem na lista de oração, Senhor, ó Pai, de Mariana, Senhor, de Luiz, e alguns que estão na lista, Senhor, ó Pai, que por mencionar no momento, Senhor. Mas, boi Deus, omnisciente, Senhor. Sim, Senhor. Você viu toda a situação de cada Senhor Jesus, nesse momento. Com esse problema de cada Senhor, ó Pai Jesus, para em par, Senhor. E vou falar que não confia no Senhor, ó Pai, que tem nada que eu poder fazer, Senhor. Vou poder falar Maria, Senhor, ó Pai, depois de morte de Lázaro. Se vou confiar, vou não olhar milagre de Deus. E assim que ser o Senhor. Porque, Pai, na verdade, mundo está, Senhor, ó Pai, cheio, Senhor, ó Pai, de confusão, Senhor, ó Pai. E mundo que se vende que na Senhor, ó Deus. Mas, Pai, nós somos filhos, Senhor, ó Pai. Pai, na roca firme, Senhor Jesus. Pai, no pronto auxílio, Senhor, Deus. Não é que não está cuidando cada dia, Senhor, ó Pai, que não tem problema, Senhor. Não está bem de bucru, Senhor, ó Pai. Não tem alça no údio, Senhor, ó Pai, para cruz de carvalho, Senhor, ó Pai. Não é que tudo está bem, Senhor, ó Deus. Que dia, Senhor, ó Pai, que a cortina rompe de riba para baixo, Senhor, ó Pai. Deus, na verdade, busca parar no Senhor, ó Pai, do mundo. Busca parar no de tudo, Senhor, ó Pai. Busca levar na enfermidade, Senhor, ó Pai. Na boa ombro, Senhor, ó Deus.
para ver a última gota de sangue que derrama, Senhor, ó Pai. Para ver o último grito, Senhor, ó Pai, na cruz de Carvalho, Senhor. E que tem nada mais, Senhor, ó Pai Jesus, que por emarar no Senhor. Corrente, Senhor, ó Pai, de esclavitud, Senhor, ó Pai, de doença, de que, Senhor, ó Pai, tudo desaparecer no nome de Jesus. Ó Deus Santo, Senhor. Esse momento, Senhor, ó Pai, eu abri oração, Senhor, ó Pai. Mas vai ser oração que nasce no coração, Senhor, ó Pai Jesus. Arrepentir, Senhor Jesus. Por isso, Senhor, ó Pai, perdoando, caribear, Senhor, ó Pai, quando não abre a boca, Senhor, ó Pai, para chamar o nome, Senhor. Não precisa de perdão de pecado, Senhor, ó Deus. Para não oração que acaba no teto, nem no lugar, Senhor, ó Pai. E para não oração ser o perfume, Senhor, ó Pai Jesus, que na terra budiante, Senhor. Para não oração chegar no trono, Pai Jesus. Porque a boia e no advogado, Senhor, ó Deus. Vou não interceder para nós, Senhor, ó Pai. Sentar na direita de vou Papa, Senhor, ó Deus. Nunca abandonar, Senhor, ó Deus. Nunca budizar no Senhor, ó Pai, sozinhos, Papa. Vou falar na bem para vós. E vou confiar na mim. Vou falar para não pedir, Senhor, ó Pai Jesus. Não tarado, Senhor. Obrigado, Papa, em momento, Senhor, ó Pai, peço oração, Senhor, em lugar, Senhor. Abençoe, irmão, que está presente, Senhor, ó Deus. Essa família, Senhor. Se problemas também, Senhor, ó Pai, que tem, que apresenta mundial, Senhor. Abai conhecedor de todo, Papa. Obrigado, Papa, em bom nome, Senhor. Não tergue essa oração, Senhor, ó Pai. E essa oração nunca acaba em lugar. Na nossa casa, Senhor, ó Pai, não nos leva em conta, Senhor. Na nosso lugar de trabalho, Senhor, ó Pai, não nos leva em conta, Senhor Jesus. Na cozinha, Senhor, ó Pai. Na escola, Senhor, ó Deus. Nós seguimos a orar, Papa, para irmãos que está doente. E irmãos, Papa, que na operação, Senhor, ó Pai. E irmãos que estão na recuperação, Senhor Deus. E irmãos que não sofrem essa carne, Senhor Deus, não quero dizer, Senhor, ó Pai, sozinho, Papa. Na cada caos, Senhor, no lugar que nós, Senhor, ó Pai Jesus, não nos leva eles no nosso coração, Senhor. No espírito, não disse no bom nome, Senhor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Pues hemos terminado la carta de oración. Es larga, es más larga que esto, pero hemos tenido un buen tiempo de oración y nos quedan aún 4 minutitos para cantar al Señor, pero antes de hacerlo me gustaría elevar una oración más por los ministerios de la iglesia, para que en este tiempo en el que el Señor va a reactivar todos los ministerios, escuela dominical, jóvenes, mujeres, que el Señor sea ordenando su iglesia y ayudándonos en todo lo que vamos a hacer en este nuevo curso escolar que empezará Dios mediante ya el mes que viene. Vamos a cerrar nuestros ojos y le voy a pedir a mi hermana Leonor que ore por este motivo, para que el Señor sea con nosotros, ayudándonos en todo tiempo. Amén. Oramos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, tan precioso que hemos tenido, Señor, donde hemos podido glorificarte, Señor, hemos podido aprender de tu palabra, Señor, y ponemos todas estas peticiones en tus manos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tenemos la certeza, Señor, que tú escuchas cada una de nuestras peticiones, de nuestras inquietudes, Señor, de nuestros anhelos, Señor. Y tú en tu tiempo perfecto vas a ir contestando cada una de ellas, Señor. Señor, también quiero unirme, Señor, a las oraciones de mis hermanos, Señor, en esta tarde, Señor, pues por todos los ministerios, Señor, que están por reactivarse ahora en septiembre, Señor. Te pido, Señor, de que tú trabajes, Señor, con la vida, Señor, de cada uno de los coordinadores, Señor, que tú les des sabiduría, Señor, que tú les des fortaleza, Señor, para empezar este nuevo año, Señor, con gozo, con ánimo, Señor, y a pesar, Señor, pues de las dificultades, Señor, que puedan haber, Señor, pues que tú siempre estés arropándolos, Señor, que estés cuidándolos, Señor, y que los estés guiando, Señor. Te pido también por esos corazones que van a recibir de tu palabra, Señor, los niños, los jóvenes, Dios mío. Sé tú trabajando en sus vidas, Señor, y oh, Dios mío, pues queremos, Señor, pues orar por cada uno de estos niños y por estos jóvenes, Señor, para que nunca se aparten de tus caminos, Señor, para que siempre te busquen, Señor, en espíritu y en verdad, Señor, que no vivan una religión, sino una relación personal contigo, Señor.
que ellos encuentren ese amor verdadero, Señor, que solo tú nos puedes dar, bendito Dios. Gracias, Señor, pues por todas las actividades, porque es un gozo, una bendición que podamos, Señor, pues tener este tiempo, Señor, este tiempo de espacio, Señor, cada uno en sus edades, Dios mío, con la libertad, Señor, de poder abrir tus palabras, Señor, y escudriñarlas, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser también, Señor, pues de ánimo y de aliento, Señor, y de apoyo, Señor, para nuestros hermanos, Señor. Y, oh Dios mío, pues que juntos como iglesia, Señor, como cuerpo tuyo, Dios mío, pues queramos seguir trabajando, Señor, y anhelando el servirte hasta que tú vengas, bendito Dios. Pongo este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Pues hermanos, antes de despedirnos en oración, vamos a cantar una alabanza, así que yo le invito que se ponga de pie al grupo de alabanza que venga y vamos a cantar esta preciosa canción, esta bella canción de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amigo, pero también nuestro Rey y nuestro Señor. Quiero cantar una bella canción de un amigo que me transformó. Quiero cantar una bella canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una bella canción de Jesús que el camino mostró. Quiero cantar una bella canción de aquel que mi alma alabó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero que sepas que Cristo te ama, te busca y te quiere ayudar. De tu camino difícil y tu vida triste te quiere sacar. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad, la felicidad, la felicidad. Muy bien, hermanos, vamos a orar para despedirnos. Yo le voy a pedir a nuestro hermano Elkin que sea el encargado de cerrar el culto, así que oramos al Señor. Sí, amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos en esta tarde, Señor, reunirnos bajo el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y poder, Señor, entregar este culto a ti, Señor, porque solo tú eres digno de recibir honra y gloria.
Bendice nuestro regreso a casa, oh Señor. Guárdanos, Señor, en nuestros quehaceres. Y oramos, Señor, para que el día de mañana también, Señor, donde quiera que estemos, podamos ser un reflejo del amor de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buen regreso a casa, hermanos. Que el Señor les bendiga.